A continuación, a partir de un reporte de caso en el cual tuve la oportunidad de participar, vamos a dialogar sobre algunos temas. Los tópicos a tratar son trauma cardíaco, utilidad del protocolo FAST, choque hemorrágico, transfusión y tromboelastografía, toracotomía resucitativa, hemotórax y algunos aspectos de salud mental en la unidad de cuidados intensivos, puntualmente relacionados con el manejo del paciente agitado. Tenemos un masculino de 25 años procedente de Manizales, Caldas, que ingresa custodiado por la policía y presentando un sangrado profuso en torno a las 2:50 del 21 de febrero del 2023. Por el contexto particular narrado, carecemos de antecedentes. El paciente ingresa debido a que 20 minutos antes recibe una herida precordial con arma blanca a nivel de noveno espacio intercostal izquierdo con línea axilar posterior. El paciente ingresa inconsciente y es trasladado de inmediato a sala de choque. Durante la valoración inicial se encuentran signos de insuficiencia circulatoria, dados por un Glasgow de 7 puntos, una tensión arterial media de 40 milímetros de mercurio, una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto y una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto. Se realiza un rastreo ecográfico mediante protocolo fase extendido y en la ventana subsifoidea se evidencia un derrame pericárdico con compromiso de la contractilidad, derrame pericárdico de origen traumático que está condicionando un taponamiento cardíaco. El individuo rápidamente desarrolla respiraciones agónicas, se deteriora, entra en periodos de apnea, experimenta una parada cardiorrespiratoria que requiere un ciclo de 2 minutos de reanimación cerebro-cardiopulmonar. Luego de alcanzar el retorno a la circulación espontánea, el servicio de emergenciología realiza una toracotomía resucitativa con abordaje anterolateral para poder liberar el taponamiento cardíaco y optimizar el gasto cardíaco. Luego se suministra 1 gramo de ácido tranexámico, 1000 cc de solución salina al 0.9%. Esta conducta la debatiremos más adelante a partir de un artículo publicado por Cannon en el New England Journal of Medicine y se brindan 2 gramos de cefazolina. Se reservan hemoderivados y el paciente es trasladado a quirófano. A lo largo de esta charla irán surgiendo varias problemáticas que iremos resolviendo de manera dinámica a medida que el paciente las vaya experimentando mientras describimos su estancia hospitalaria. Vamos a empezar con el primer problema y es el trauma cardíaco. La injuria cardíaca es una importante causa de mortalidad en los pacientes traumatizados y debemos situarnos primero en un panorama epidemiológico, empezando con un panorama global y posteriormente comparándolo con el panorama nacional a partir de un estudio que mencionaremos a continuación que fue publicado por ISASA. Pero primero situémonos en un panorama mundial. Para ello vamos a partir del registro Oklahoma. El registro Oklahoma es posiblemente uno de los trabajos de epidemiología más amplios relacionados con trauma en el mundo. El estudio Oklahoma es fruto de la recolección durante aproximadamente 10 años de datos procedentes de múltiples estudios de esta región de América. Este estudio se encargó de seleccionar varias instituciones y de estas instituciones seleccionar a los pacientes traumatizados más graves, los pacientes con una estadía de 48 horas o más, los pacientes que fallecieran al llegar al sitio de atención, pacientes que murieran durante el traslado o la población que ingresara a la unidad de cuidados intensivos o al quirófano. Los autores identificaron las lesiones cardíacas a partir de información
procedente de datos adquiridos entre el 2005 al 2014. Y a su vez, la injuria cardíaca la clasificaron en lesiones contusas o penetrantes, y estas las subdividieron en quirúrgicas y no quirúrgicas. El registro Oklahoma contó con 107.549 pacientes, de los cuales 426 presentaron lesiones cardíacas y de estos 426, 160 fueron por traumatismos penetrantes. Las lesiones más comunes fueron las fracturas costales, el neumotórax, el hemotórax y las lesiones intraabdominales. Haciendo un breve paréntesis de algo que mencionaremos más adelante, y es que cada modalidad del trauma cardíaco, sea penetrante o contuso, tuvo asociaciones distintas con lesiones concomitantes. Por ejemplo, las lesiones contusas se asociaron más con fracturas de alta energía por los mecanismos y la cinética del trauma que suele hacer que se desarrolle. Fracturas de alta energía como las fracturas de pelvis. Otro ejemplo de lesión asociada en el contexto de la injuria cardíaca cerrada que se presentó en el 26.7% de la población fueron las fracturas de columna. Y de manera global, el 16.9% de la población requirió manejo quirúrgico. En cuanto a la tasa de mortalidad, y posiblemente esta sea la conclusión más interesante del registro Oklahoma, en el contexto de las heridas penetrantes la mortalidad fue de 51.9% y este dato es muy importante y lo deben recordar para más adelante cuando lo comparemos con la epidemiología nacional, mientras que para las lesiones contusas fue de 26.3%. Además, la mortalidad fue más elevada en los grupos quirúrgicos. A lo largo del estudio ocurrió algo muy interesante y fue que a medida que fueron pasando los años, la tasa de mortalidad global cardíaca aumentó a pesar de que la cantidad de lesiones cardíacas disminuyó. Esto, explican los autores, puede deberse a un fenómeno consistente en un aumento de las lesiones penetrantes. Y dado que las lesiones penetrantes se asociaron con mayor mortalidad, posiblemente este aumento en la cantidad de lesiones penetrantes es la explicación de por qué, pese a la disminución de la cantidad de casos, aumentó la muerte global. Y en cuanto a los procedimientos quirúrgicos más realizados durante este estudio, nos encontramos la toracotomía exploratoria, seguida de la esternotomía mediana, el bypass de la arteria coronaria, la rafia cardíaca, la reparación del pericardio y la colocación de balón de contrapulsación intraórtica. Y aquí hago un breve paréntesis. Muchas de estas intervenciones, como la toracotomía resucitativa que la acabamos de mencionar, la rafia cardíaca, entre otras, tuvieron que ser realizadas en este paciente, como iremos viendo a lo largo de la charla. En cuanto a otros aspectos epidemiológicos importantes, las heridas penetrantes y las heridas contusas cardíacas fueron más comunes en varones blancos. El parámetro racial en nuestro medio no interesa porque somos una población predominantemente mestiza. Sin embargo, la cuestión del sexo en el cual es más frecuente sí es relevante. Y este último dato es muy similar al que encontramos a nivel nacional. Como discutiremos más adelante a partir de un estudio realizado en Bogotá, la mayoría de los pacientes con trauma cardíaco penetrante en nuestro país son varones jóvenes, como es el caso del paciente presentado. Y en cuanto a las injurias más frecuentemente asociadas con las heridas contusas, nos encontramos todas aquellas que ocurren por mecanismos de alta energía, el sangrado intracraneal, las fracturas espinales, las fracturas faciales, las fracturas de costilla, las fracturas pélvicas y
también las alteraciones secundarias a daños estructurales de la cavidad torácica, como el neumotórax, o daños a nivel de vasos o a nivel del parénquima pulmonar que puedan llevar al desarrollo de hemotórax. Mientras que en el caso de las heridas penetrantes, las injurias asociadas más frecuentes fueron las fracturas costales, nuevamente el neumotórax y el hemotórax, la injuria vascular, las lesiones gastrointestinales, hepáticas, renales y esplénicas. En el registro Oklahoma, el 20.5% de los pacientes que tuvieron heridas contusas ingresaron a la unidad de cuidados intensivos versus el 55% en el grupo penetrante. De los pacientes con heridas contusas, el 46.6% fueron dados de alta versus el 44% en el grupo de las heridas penetrantes. Además, la mortalidad en el trauma contuso, como habíamos mencionado, y por favor recuerden este dato para la siguiente diapositiva porque ya lo vamos a comparar con la epidemiología nacional. En el caso de las lesiones contusas fue de 26.3% y en el caso de las lesiones penetrantes o abiertas fue de 51.2%. Un estudio publicado por el equipo de ISASA de carácter retrospectivo transversal realizado en Bogotá durante un periodo de tiempo similar al registro Oklahoma de 1999 a 2009 en pacientes intervenidos quirúrgicamente que hubiesen presentado heridas cardíacas penetrantes, mostró unas conclusiones muy similares. Si bien la N de este estudio es muy inferior a la N total del registro Oklahoma, es una N muy similar en relación al subgrupo de lesiones cardíacas. Este estudio, que se realizó en 240 pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente, secundario a una herida cardíaca penetrante, concluyó que el 96.2% de la población afectada por trauma cardíaco eran varones con una media de edad de 27.8 años, dato que es compartido con nuestro paciente, que tiene 25 años, como habíamos narrado en un inicio. La mortalidad global en este estudio fue de apenas 14.6%, lo cual es opuesto a la mortalidad descrita en el registro Oklahoma, a pesar de que el registro Oklahoma se realizó en un país de altos recursos. La mortalidad en el contexto del registro Oklahoma para las heridas penetrantes fue de 51.2%, como habíamos mencionado previamente. Si empezamos a realizar un análisis más pausado, vamos a ver que la mortalidad por armas blancas fue de 11.7% y la mortalidad por heridas de bala fue de 41.2%. Cuando los pacientes ingresaron, el 44% de los mismos estaban estables hemodinámicamente y el 67% presentaban taponamiento cardíaco, como fue el caso del paciente narrado. El 85% de los pacientes presentaban compromiso ventricular. Hago un breve paréntesis, nuestro paciente también tenía un compromiso ventricular y un compromiso de la arteria descendente anterior, y el 55% tenían lesiones concomitantes, como ocurre con el caso narrado, que presentaba un neumotórax, un hemotórax, entre otras lesiones vasculares. La mayor mortalidad fue para las heridas de la aurícula derecha y la mortalidad de los pacientes con taponamiento cardíaco fue mayor, fue del 54.5%. En el caso de las lesiones cardíacas penetrantes por armas de fuego que se asociaban con taponamiento cardíaco, y en el caso de las lesiones causadas por arma blanca que se asociaban con taponamiento cardíaco, la mortalidad fue de 18%. El protocolo FAST o el Focus Assessment with Sonography in Trauma es una prueba de cabecera que fue desarrollada a mediados de 1990 para poder detectar hemorragias intraabdominales
y taponamiento cardíaco. Esta herramienta está ampliamente validada en los pacientes con trauma. Fue una herramienta que se desarrolló originalmente para detectar solamente lesiones cerradas y a nivel abdominal detecta solamente lesiones cerradas. Sin embargo, varios estudios, como el publicado con Tayal, es uno de los muchos ejemplos, el cual se realizó con 32 pacientes, mostró que el FAST tiene una gran utilidad en los pacientes con injurias torácicas penetrantes. Es un medio diagnóstico que permite identificar con una sensibilidad y especificidad de hasta el 100% la presencia de taponamiento cardíaco en los pacientes con heridas penetrantes. Recordemos que el FAST evalúa 4 ventanas ecográficas, una perihepática, una subsifoidea, una perisplénica y una suprapúbica. Y los protocolos extendidos permiten identificar derrames pleurales y neumotórax dependiendo del transductor y la zona pulmonar que estemos evaluando. Esto se escapa del tema de esta charla. Tenemos una conferencia sobre ecografía pulmonar en este canal que pueden ir a verla. Adicionalmente, recordemos que también el FAST nos permite descartar otras causas potencialmente letales de inestabilidad hemodinámica. Una vez abordado el tema o el punto que fue causal de la descompensación de este paciente y que condicionó el desarrollo de un choque mixto, debemos empezar a tratar la siguiente problemática. La siguiente problemática experimentada en este paciente es el choque, puntualmente el choque hemorrágico. Si bien el paciente cuando ingresó presentaba un choque obstructivo secundario al taponamiento cardíaco, una vez el taponamiento cardíaco fue liberado, el paciente presentó una exsanguinación importante, además de que ingresó con un hemotórax masivo, por lo cual desarrolló un choque hemorrágico. El choque hemorrágico es un tipo de choque hipovolémico en el cual la pérdida de sangre lleva a una entrega inadecuada de oxígeno. La entrega de oxígeno o el aporte de oxígeno está determinado por la ecuación de DO2. El DO2 es igual al gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno por 10, que en condiciones de normalidad debe estar en torno a 800 a 1100 mililitros. También podemos entender el aporte de oxígeno como un índice de aporte de oxígeno, y en este caso sería igual al índice cardíaco por el contenido arterial de oxígeno por 10. Ahora, cualquier cuestión o parámetro que nos afecte los componentes de la ecuación del DO2 nos puede llevar a una entrega inadecuada de oxígeno. Todo lo que nos afecte el gasto cardíaco, las alteraciones en la precarga, las alteraciones en la poscarga, las alteraciones en la contractilidad y las alteraciones en la frecuencia cardíaca. Y a la vez, lo que comprometa estos subdeterminantes nos va a generar afectaciones. Por otro lado, lo que nos comprometa el contenido arterial de oxígeno también nos puede alterar el aporte de oxígeno. Recuerden que el contenido arterial de oxígeno es igual a 1.36 multiplicado por la hemoglobina multiplicado por la saturación arterial de oxígeno, que representa el oxígeno que está unido a la hemoglobina, más 0.0031 multiplicado por la PaO2, que representa el oxígeno que se encuentra libre, no unido a la hemoglobina. Por otro lado, cuando nosotros hablábamos del índice cardíaco, vale la pena recordar que el índice cardíaco se calcula a partir del gasto cardíaco dividido la superficie corporal. La pérdida sanguínea en el contexto del choque hemorrágico puede responder a múltiples causas. Puede ser secundaria a trauma, hemorragia materna, hemorragia gastrointestinal, hemorragia perioperatoria o ruptura de aneurisma. Y en el caso particular
que nos atañe en esta ocasión, que es el choque hemorrágico de origen traumático, la mortalidad es de aproximadamente un 30%. Y la fisiopatología del choque hemorrágico, si bien es una variante del choque hipovolémico, es extremadamente compleja, porque no es simplemente una hipovolemia, es una fisiopatología que va más allá. Por un lado, la hipovolemia lleva a disfunción del sistema nervioso y a una disminución del aporte de oxígeno, y esa disminución del aporte de oxígeno va a generar hipoperfusión que va a llevar a isquemia tisular y liberación de toxinas. A nivel citopático, el choque hemorrágico, como hemos venido describiendo, ocurre cuando el suministro de oxígeno es insuficiente para satisfacer la demanda del metabolismo aeróbico. Y cuando no se puede satisfacer la demanda del metabolismo aeróbico, ocurre algo muy importante, y es que entramos en un estado que se conoce como estado de deuda de oxígeno, que lo describiremos más adelante cuando lleguemos a esta curva. Cuando nosotros entramos en un estado de deuda de oxígeno, el oxígeno va a obligar que las células, debido a que hay una disminución en ese aporte, se movilicen hacia un metabolismo anaeróbico. Y este metabolismo anaeróbico, a su vez, se va a asociar con el aumento en los niveles de lactato, de fosfatos inorgánicos y de radicales de oxígeno. Y este estado va a liberar, como consecuencia del estrés, patrones moleculares asociados al daño, conocidos también en la literatura como DAMPs o alarminas. Un ejemplo de ello es el ADN mitocondrial. Y la liberación de las alarminas va a incitar una respuesta inflamatoria sistémica. Ahora, a nivel tisular, van a empezar a desarrollarse mecanismos de necrosis por ruptura de la membrana celular, de apoptosis, de necroptosis, y el daño se va a ir exacerbando como consecuencia de la hipovolemia, y de manera compensadora el organismo va a desarrollar mecanismos de vasoconstricción. El problema de los mecanismos de vasoconstricción es que a medida que se vayan instaurando, empiezan a llevar a daño de órganos, y el daño de estos órganos diana o blanco termina por llevar a una falla multiorgánica. Los órganos que se van a comprometer son absolutamente todos, pero lo van a ir haciendo en orden, hasta que lleguen a comprometer órganos como los riñones, el hígado, el intestino y el músculo esquelético. Y esto conduce finalmente a una falla multiorgánica. Recuerden entonces que cuando el organismo se somete a estrés, libera catecolaminas. Esas catecolaminas actúan en receptores adrenérgicos. Inicialmente actúan en los tejidos y en las zonas donde haya una mayor disponibilidad de receptores adrenérgicos, con la finalidad de poder redistribuir el flujo hacia los órganos privilegiados o favorecidos, que son el cerebro, el miocardio y los riñones. Pero a medida que el choque se va instaurando y el choque va progresando en el tiempo, cada vez la vasoconstricción se va generalizando más, y esa vasoconstricción empieza a sacrificar el funcionamiento de los órganos. Por otro lado, los estados de hipoperfusión prolongados van a llevarnos a anoxia cerebral y a arritmias fatales, y a nivel endotelial se va a promover la formación de trombos y va a inducirse una endoteliopatía sistémica a través de la destrucción del glucocálix. Y esto tiene un problema muy importante, y para ello debemos citar los trabajos de Milford de 2019 y los trabajos de Woodcock del 2012 relacionados con el punto J. Cuando ocurre una endoteliopatía, esta endoteliopatía típicamente
está ejemplificada en el contexto de la sepsis, pero algunas cuestiones las podemos extrapolar a este contexto. Cuando ocurre una endoteliopatía, el punto J se desplaza, por lo cual los líquidos se pueden extravasar fácilmente y no van a poder tener un potencial expansor vascular tan importante. Y cuando se suministren líquidos en exceso, esto va a poder llevar al desarrollo de un edema periférico. Continuando con los aspectos fisiopatológicos, en la zona del sangrado se van a activar mecanismos de hemostasia primaria y secundaria, y distalmente van a aumentar mecanismos de actividad fibrinolítica con el objetivo de prevenir la formación de trombosis microvascular. Sin embargo, la actividad fibrinolítica y ese exceso de plasmina va a llevar a un estado de hiperfibrinólisis patológico que va a terminar por explicar por qué estos pacientes desarrollan una coagulopatía intravascular diseminada. También todos estos factores se pueden exacerbar y la evolución puede ser aún más tórpida como secuela de factores iatrogénicos, como la sobrereanimación con cristaloides, que además de edemas, puede diluir los factores de coagulación llevando a una coagulopatía dilucional, puede exacerbar la hipotermia, puede empeorar la acidosis, puede agotar las reservas energéticas y puede disminuir el transporte de oxígeno. Además, durante el choque, los genes de la inmunidad innata, proinflamatoria y antiinflamatoria se van a regular al alza, mientras que los genes de la inmunidad adaptativa se van a regular hacia la baja. Acá podemos apreciar una ejemplificación de lo descrito previamente. Esta es la curva de consumo y aporte de oxígeno clásico. En el eje Y se representa el consumo de oxígeno, que está representado por VO2, cuyo valor normal oscila entre 150 a 300 mililitros por minuto. En el eje X encontramos el DO2 o el aporte de oxígeno, que en condiciones fisiológicas ronda los 4 a 8 mililitros kilogramo minuto u 800 a 1100 mililitros minuto. Vemos un punto que es el punto del DO2 crítico o el aporte de oxígeno crítico, que es el punto en el cual la tasa de extracción de oxígeno y el consumo de oxígeno se vuelven dependientes del aporte de oxígeno y se ingresa en una zona dependiente donde ocurre una deuda de oxígeno, como podemos apreciar acá. En este punto, cuando entramos en una deuda de oxígeno, como hemos venido mencionando, empiezan a ocurrir alteraciones que nos indican a nosotros hipoperfusión, por ejemplo, elevación de los niveles de lactato y aumento de la brecha de CO2. En condiciones de metabolismo aerobio, donde tengo el cursor, el consumo de oxígeno se puede mantener constante, entre 4 a 8 mililitros kilo minuto, así disminuya el aporte de oxígeno, pero llega un punto cuando llegamos al DO2 crítico, en el cual la célula ya no puede consumir tanto oxígeno porque el aporte está disminuyendo mucho, entonces empieza a guardarlo y la célula adopta un metabolismo predominantemente anaerobio, por lo cual empieza a disminuir el consumo de oxígeno y la tasa de extracción a medida que va cayendo el aporte de oxígeno. La mediana de muerte luego de que se instaura un choque hemorrágico es de aproximadamente unas 2 horas, por lo cual el diagnóstico prematuro es algo de vital importancia y las acciones terapéuticas deben estar enfocadas en el control rápido de la hemorragia, la restauración del volumen intravascular y el restablecimiento del transporte de oxígeno. En este contexto, la cadena de supervivencia del paciente con hemorragia severa es extremadamente importante y la atención idónea de este paciente inicia en el entorno prehospitalario. Y una adecuada atención prehospitalaria, como fue el caso de este paciente, que fue trasladado en una ambulancia custodiada por la policía, cobró vital importancia. El entorno prehospitalario condiciona entonces las acciones iniciales para asegurar una sobrevida del paciente. En el contexto prehospitalario, la prioridad va a ser la obtención de accesos vasculares periféricos
de gran calibre, el control del sangrado y el transporte rápido a un centro hospitalario. El American College of Surgeons recomienda el uso de torniquetes proximales solamente si el paciente va a ser transportado rápidamente a un centro hospitalario. De lo contrario, se recomienda la aplicación de presión directa sobre la herida. Y en caso de que la presión directa sobre la herida sea ineficaz, también podría contemplarse la utilización de torniquetes. En las heridas sangrantes, en grandes zonas centrales como la axila o la ingle, donde no se pueden utilizar torniquetes, se deben usar apósitos hemostáticos. Según Walter Cannon, retrasar o ser relativamente restrictivo con la administración de líquidos endovenosos puede ser positivo, debido a que la restricción en la administración de líquidos y la administración de líquidos guiada por parámetros como el diámetro y la colapsabilidad de la vena cava inferior, o la variabilidad del volumen sistólico, o la medición de la variabilidad de presión de pulso, entre otras variables, ha demostrado mejorar la sobrevida de los pacientes con traumatismo penetrante y choque hemorrágico, porque disminuye el riesgo de la coagulopatía dilucional. El estudio Consortium, hablando un poco sobre líquidos endovenosos, no encontró beneficios en la administración de solución salina hipertónica o de dextranos hipertónicos en comparación con solución salina al 0.9% para la reanimación prehospitalaria. Y según una revisión sistemática de 38 estudios, la albúmina tampoco ha mostrado beneficios sobre los cristaloides en el contexto de la reanimación. Algunos estudios sugieren un beneficio significativo mediante la aplicación de protocolos de transfusión prehospitalaria de glóbulos rojos, de plasma o de ambos, y la evidencia actual orienta a transfundir de manera temprana a estos pacientes tras la aplicación de escalas como la ABC, que la mencionaremos más adelante. Ahora, el choque hemorrágico debe clasificarse. Debemos tener en cuenta que no todos los pacientes en estado de choque van a encontrarse hipotensos. La hipotensión es un signo tardío de choque, es un signo que se presenta cuando ya se ha perdido más del 30% del volumen sanguíneo. Primero se instauran otras manifestaciones sutiles de choque. Algunas manifestaciones son compensatorias y otras indican un bajo gasto. Por ejemplo, manifestaciones compensatorias como la taquipnea, la taquicardia, y manifestaciones asociadas a bajo gasto como pulso periférico lábil, extremidades frías, moteado, diaforesis y ansiedad. Recientemente se ha introducido un concepto en el contexto de los pacientes críticamente enfermos adultos, que había sido un concepto que durante años se había empleado en la pediatría, pero se había empleado muy poco en los pacientes adultos, y es el concepto de choque compensado. El choque compensado es un término que describe los estadios iniciales de un choque, antes de que aparezcan los signos flóridos o fuertes, como la hipotensión. En los pacientes traumatizados debemos considerar también que los sangrados pueden provenir de fuentes ocultas, y en este contexto la evaluación mediante protocolo FAST es de gran utilidad porque permite la identificación de hemorragias intracavitarias y de líquido libre. La ecocardiografía, por otro lado, también nos permite evaluar la contractilidad y el llenado cardíaco, y nos permite evidenciar la presencia de signos compatibles con hipovolemia como el kissing heart. Además, toda la exploración la podemos complementar con algunos parámetros indicativos de hipoperfusión, como lo es el déficit de base, o como lo son los valores elevados de lactato, o el seguimiento del paciente mediante un clearance de lactato. Obviamente también acompañado del llenado capilar, como lo ha demostrado el estudio Andrómeda. Todos estos parámetros que hemos venido mencionando nos van a poder permitir llegar
a un diagnóstico etiológico y nos van a poder permitir entender mejor el estado general del paciente. Además, todos los pacientes traumatizados se le deben realizar otros estudios de extensión como la medición de la hemoglobina, el recuento de plaquetas, el INR, los niveles de fibrinógeno, de potasio y de calcio. También en la actualidad se ha empezado a hablar de pruebas viscoelásticas como la tromboelastografía y la tromboelastometría rotacional, y más adelante hablaremos sobre el estudio ITACTIC en relación a estas pruebas. En teoría, las pruebas viscoelásticas permiten optimizar la movilización de recursos del banco de sangre. Finalmente, en el caso de los pacientes que tengan, a pesar de todos los estudios, una hemorragia que continúa oculta, dependiendo su estabilidad hemodinámica, se puede considerar la realización de tomografías axiales computarizadas. Se pueden realizar cuando el paciente está hemodinámicamente estable, pero si el paciente está hemodinámicamente inestable, debe ser trasladado para una exploración quirúrgica. El estudio ITACTIC en relación a la tromboelastografía para guiar la transfusión fue un estudio controlado, aleatorizado, multicéntrico, que evaluó si la utilización de protocolos de transfusión masiva guiados mediante métodos como la tromboelastografía eran superiores a los protocolos de transfusión masiva guiados por pruebas convencionales. El objetivo primario de este estudio fue la proporción de pacientes vivos y libres de transfusiones masivas a las 24 horas, y los resultados secundarios fueron mortalidad a 28 días. Este estudio contó con 396 pacientes, 201 fueron asignados al grupo de mediciones viscoelásticas y 195 fueron asignados a métodos convencionales. Este estudio no encontró diferencias en cuanto a los objetivos primarios y tampoco en relación a los objetivos secundarios. Acá podemos apreciar los resultados relacionados con los objetivos secundarios del estudio. El éxito de la reanimación del paciente con choque hemorrágico requiere de medidas agresivas para poder prevenir la acumulación de una mayor deuda de oxígeno, y para ello es fundamental el control de la fuente hemorrágica y la restauración del volumen intravascular. En los pacientes traumatizados, la cirugía de control de daños y la reanimación de control de daños permiten estos objetivos. Y cuando un paciente ingresa a un centro de atención, la prioridad va a ser el control del sangrado y la restauración de la volemia. Y cuando hablamos de la restauración de la volemia y la optimización del transporte de oxígeno, hablamos también de las transfusiones. Debemos hablar sobre el uso de plasma, plaquetas y glóbulos rojos. Los protocolos de transfusión masiva movilizan productos sanguíneos de donantes universales, por ejemplo, glóbulos rojos, plasma, plaquetas y crioprecipitados, además de que complementan la administración de estos componentes con otras medidas terapéuticas como la administración de calcio y ácido tranexámico. La activación de estos protocolos debe ser temprano según lo que muestra la evidencia actual. ¿Por qué? Porque está confirmado que un retraso en la transfusión aumenta la mortalidad aproximadamente un 5% por minuto. Brian Cotton desarrolló el score que ven en pantalla. Es un score para transfusión masiva y es un score que cuando da más de 2 puntos predice una mayor necesidad de realizar una transfusión masiva. Otras herramientas que han demostrado ser útiles para el pronóstico y la evaluación de transfusiones masivas son el SID, el TASH, el MTS y las variantes modificadas del MTS. El índice de choque, que se calcula a partir de la frecuencia cardíaca dividida
la tensión arterial sistólica también ha mostrado ser un predictor de choque. Recordemos que el índice de choque de este paciente era superior a 2 y se ha demostrado que un índice de choque superior a 0.8 se asocia con mayor necesidad de transfusión masiva. Por otro lado, un ISS alto superior a 44 puntos, más o menos 19, también ha demostrado en los estudios asociarse con una mayor necesidad de transfusión masiva, además de una mayor necesidad. Otros predictores de transfusión masiva podemos apreciarlos en pantalla con su respectiva sensibilidad y especificidad. En el caso del ABC Score, que lo habíamos mencionado a priori, tiene una sensibilidad de 47 a 90%, una especificidad de 67 a 90%. En el caso del índice de choque, que en aras de esta publicación utilizan como punto de corte más de 1, se asocia con una sensibilidad de 68, una especificidad de 81. En el caso del RAP Score, cuando hay más de 2 puntos, se asocia con una sensibilidad de 78%, una especificidad de 91% para necesidad de transfusión masiva. En el caso del RI, una sensibilidad de 80 y una especificidad de 37%, entre otros. En cuanto a la proporción recomendada para las transfusiones, Cannon y colaboradores recomiendan una proporción 1-1-1. ¿Esto qué significa? 6 unidades de plasma, una unidad de plaquetas por aféresis, que equivale a 6 unidades de plaquetas por cada 6 unidades de glóbulos rojos. Y en los pacientes que tengan hemorragias no traumáticas, Cannon y colaboradores recomiendan una proporción de plaquetas y de glóbulos rojos de 1-2. Los hemoderivados, recordemos que contienen citrato, y en los pacientes con choque, el citrato puede tener efectos tóxicos. Durante la transfusión masiva también se recomienda la dosificación de 1 gramo de cloruro de calcio intravenoso luego de que se han transfundido las primeras 4 unidades de cualquier hemodiderivado. Adicionalmente, cuando nosotros estamos haciendo una transfusión masiva de un paciente, debemos combinar la transfusión masiva con mediciones frecuentes de electrolitos y también con la reanimación con cristaloides isotónicos. Sin embargo, en relación a los cristaloides isotónicos, y esto es algo muy importante porque es lo que apunta la evidencia actual, luego de que se asegura una expansión transitoria inicial, el beneficio de los cristaloides empieza a ser controvertido, porque luego de que se realiza una expansión inicial, el exceso de cristaloides aumenta el riesgo de insuficiencia respiratoria, de síndrome compartimental y de coagulopatía. De hecho, actualmente, en aras de la evidencia disponible, se recomienda limitar las infusiones de cristaloides a 3 litros en las primeras 6 horas luego de que el paciente llega al hospital. También debemos tener en cuenta otras medidas complementarias a la transfusión masiva y son la utilización de complementos hemostáticos procoagulantes como el factor 7 recombinante activado, el ácido tranexámico, el concentrado de complejo de protrombina o el concentrado de fibrinógeno que se utilizan para promover la formación de coágulos. Y en el caso del ácido tranexámico tenemos 2 estudios que respaldan su utilización, que son el estudio CRASH 2 y el estudio CRASH 3. El estudio CRASH 3 en pacientes con trauma cráneoencefálico y en el estudio CRASH 2 los pacientes con trauma en general. La utilización de estos compuestos que les acabo de mencionar tiene gran utilidad porque ha demostrado, a partir de estudios como los mencionados, una reducción en la necesidad de transfusiones masivas y de mortalidad. También algunos autores han propuesto la utilización de vasopresina como vasopresor de primera línea o de elección debido a que la utilización de vasopresina ha demostrado en los pacientes traumatizados reducir el requerimiento de transfusiones y de hemoderivados. Esta curva es una curva muy interesante y muy bonita. Es una curva que muestra el tiempo desde la llegada al servicio de urgencias hasta alcanzar los niveles críticos de varios parámetros de coagulación rutinario, así como el tiempo que tardamos
en alcanzar los criterios de transfusión masiva. Los niveles críticos de parámetros de coagulación rutinarios fueron los siguientes: recuento de plaquetas en torno a 50.000 o 100.000, tiempo de protrombina, INR mayor o igual a 1.5, tiempo de tromboplastina activada parcial mayor de 60 segundos y niveles de fibrinógeno menores de 1.5 gramos por litro. En el caso de la transfusión masiva, estos autores la definieron como la transfusión de más de 10 unidades de complejos de glóbulos rojos. Y si nosotros empezamos a revisar de todos los componentes individuales que se analizan en esta curva de tiempo, que fueron definidos a partir de los puntos de corte que acabo de comentar, lo primero que se depleta es el fibrinógeno. El fibrinógeno se depleta en las primeras 8 horas. Posteriormente se alteran otros parámetros de coagulación de rutina. Para los pacientes con trauma se ha propuesto también la utilización de reanimación hipotensiva. La utilidad o el objetivo de la reanimación hipotensiva es mantener presiones arteriales medias en torno a 50 milímetros de mercurio y sistólicas en torno a 80-90 milímetros de mercurio. Sin embargo, la reanimación hipotensiva no puede emplearse en todas las personas. La reanimación hipotensiva tiene algunas contraindicaciones. Las contraindicaciones son pacientes embarazadas, ancianos, pacientes con trauma craneoencefálico y niños. Y la reanimación hipotensiva solamente se hace de manera prematura como una estrategia de control de daños. Es sabido que la coagulopatía empieza a aparecer luego de que se han suministrado aproximadamente 2 a 3 litros de líquidos, y a medida que aparece coagulopatía aumenta la mortalidad, y de hecho por encima de 4 litros el 70% de los pacientes van a tener coagulopatías, y la reanimación hipotensiva en parte se fundamenta en esto. La reanimación hipotensiva evita que nosotros sobrereanimemos a los pacientes, porque recordemos que ese exceso de líquidos puede generar un aumento en la presión hidrostática, puede generar dilución de los factores de coagulación y puede generar también la disrupción del coágulo. Además, la sobrereanimación se asocia con una disminución en el aporte de oxígeno y un aumento en el riesgo de hipotermia. En relación a la toracotomía resucitativa es una técnica quirúrgica de reanimación cardiopulmonar avanzada que, a pesar de su utilidad, es poco conocida. Sin embargo, el aumento de las lesiones torácicas traumáticas ha renovado el interés en este procedimiento. La primera toracotomía realizada para tratar una herida penetrante cardíaca fue descrita por Ludwig Rendt en 1896. Sin embargo, el pionero en tratar un taponamiento cardíaco mediante una toracotomía fue un cirujano conocido como Francisco Romero, que realizó 3 intervenciones quirúrgicas en 1801. En 1874 se realizó la primera toracotomía de urgencia, como una maniobra de resucitación para realizar un masaje cardíaco abierto en un paciente con una parada cardiorrespiratoria. La técnica actual que se emplea fue descrita en 1966 por Beal. Sin embargo, esta técnica cayó en desuso luego del refinamiento de otras medidas de reanimación como las compresiones torácicas, la terapia eléctrica y otras medidas resucitativas. Luego de la mitad del siglo XX, la toracotomía resucitativa cobró nuevo interés debido a su eficacia en pacientes con heridas torácicas abiertas y también debido a un incremento en la violencia social. La toracotomía resucitativa también se ha propuesto en el ámbito prehospitalario. Fue planteada en 1994 por Wall, Pepe y Matux, luego de la descripción de un reporte de caso donde un residente de cirugía que trabajaba en una ambulancia de soporte vital avanzado realizó este procedimiento en un paciente de 30 años in extremis que presentaba una herida penetrante de tórax.
Luego de la realización de la toracotomía, el médico hizo una compresión digital de la aorta y logró recuperar la presión arterial de la aorta. El paciente recuperó el conocimiento. Cuando el paciente llegó a la institución, se realizó una lobectomía inferior izquierda, según narra el reporte de caso publicado por Wall y colaboradores, y el paciente fue egresado en 21 días sin secuelas neurológicas. Sin embargo, la toracotomía resucitativa en el contexto extrahospitalario, en aras de la evidencia actual, no se recomienda. ¿Por qué? Debido a que lo realiza personal, en la mayoría de las ocasiones, que no tiene la experiencia suficiente. Además que se realiza en condiciones no antisépticas, por lo cual no se recomienda la realización rutinaria de toracotomías a nivel extrahospitalario. Ahora, la guía de práctica clínica del Joint Trauma System plantea 12 recomendaciones sobre la toracotomía resucitativa. Primera recomendación: todo el equipo debe emplear equipo de protección personal completo. Además, la toracotomía resucitativa debe realizarse solo por expertos en centros avanzados de trauma o de atención militar. No debe realizarse a nivel extrahospitalario, como es el caso de Walls, Pepe y Mattox, descrito en torno a los 90. Además, la toracotomía debe contemplarse en traumas penetrantes de tórax o de extremidades con pérdida de signos vitales inferior a 15 minutos, o pacientes con paro cardíaco inminente, o pacientes con un paro presenciado, como fue el caso de este paciente, o pacientes con choque refractario, esto con un nivel de evidencia clase 2. También vale la pena mencionar que no porque un paciente tenga una lesión craneal, sea esta contusa o sea esta penetrante, vamos a excluirlo de la realización de una toracotomía resucitativa. No, si el paciente tiene una lesión craneal contusa, una lesión craneal penetrante, pero es potencialmente salvable, tiene signos vitales, el paciente salió de una parada cardiorrespiratoria o el paciente tiene la posibilidad de recuperarse, nosotros podemos realizar una toracotomía resucitativa. Una lesión craneal no necesariamente excluye al sujeto de la realización de este procedimiento. Vale la pena mencionar que la toracotomía es un evento que no debe efectuarse en eventos con víctimas múltiples o masivas debido al riesgo de mortalidad tan elevado asociado con este procedimiento. Tampoco debe realizarse cuando va a comprometer la disponibilidad de recursos críticos como hemoderivados, quirófanos o cirujanos necesarios para pacientes potencialmente recuperables y con mejor oportunidad de sobrevida. Además, todo paciente sometido a una toracotomía de emergencias debe ser previamente reanimado y tiene que asegurarse que tenga una sonda oro y nasogástrico. Además debe estar intubado y el paciente debe contar con accesos vasculares adecuados. Y en el caso de que sea factible, el paciente debe trasladarse al quirófano de inmediato y debe intentar no realizarse la toracotomía como tal en el servicio de urgencia, sino trasladarse. Ya en caso de que no sea necesario, debido al estado en el cual llegó el paciente, como fue el caso narrado, la toracotomía puede realizarse en el servicio de urgencias, pero se debe contar en el servicio con todos los suministros necesarios. Los suministros deben estar empaquetados juntos, tienen que estar disponibles en el área de reanimación y el personal debe estar familiarizado con el procedimiento, debe estar capacitado. Acá podemos apreciar las recomendaciones e indicaciones para la realización de toracotomías resucitativas según distintos colegios. Las guías del American College of Surgeons Committee on Trauma, que fueron producidas luego de una revisión de 7.035 casos desde el año 1966 a 1999, son una de las guías con mejor nivel de evidencia en este contexto, reportan una supervivencia para las heridas penetrantes del 11.2% y para las contusas del 1.6%. Y estas guías particulares recomiendan realizar las toracotomías de emergencia solamente en pacientes con trauma penetrante que tengan signos de vida y que tengan tiempos de movilización cortos o sujetos con trauma contuso que tengan una parada cardíaca presenciada. Cochrane y Moore, que también elaboraron otra guía,
recomiendan efectuar una toracotomía de emergencia en los pacientes con trauma contuso que tengan un RSCP de menos de 5 minutos o pacientes que tengan un trauma penetrante con un RSCP menor de 15 minutos, como fue el caso presentado, o en pacientes con sospecha de taponamiento cardíaco que tengan una presión arterial sistólica menor de 60, o pacientes con sospecha de taponamiento cardíaco, embolismo aéreo o hemorragia torácica, abdominal, cervical o de extremidades, indicación que también cumplía este paciente. El Western Trauma Association recomienda con un nivel de evidencia 2 la realización de toracotomías resucitativas en los pacientes con parada cardíaca prehospitalaria que tengan una duración de la reanimación cerebrocardiovascular menor de 10 minutos en el contexto del trauma cerrado y menor de 15 minutos en el contexto de las lesiones penetrantes. También recomiendan realizar el procedimiento en pacientes sometidos a RCCP que tengan signos de vida o que estén en un choque refractario. El paciente que nosotros presentamos acá, luego de la reanimación cerebro cardiopulmonar, tuvo un retorno a la circulación espontánea, por lo cual también cumplía con esta indicación o recomendación. También la Eastern Association for the Surgery of Trauma en el año 2015 emite otras recomendaciones relacionadas con la realización de toracotomías. Ellos recomiendan la realización en los pacientes en general que tengan signos de vida. ¿Ellos qué definen como signos de vida? Reactividad pupilar, respiración espontánea, pulso carotidio palpable, presión arterial medible, movimiento motor o actividad eléctrica organizada en el electrocardiograma. Y ellos recomiendan, con un nivel de evidencia fuerte, realizar las toracotomías de emergencia en los pacientes con trauma torácico penetrante con signos de vida, así no tengan pulso en el momento de llegada, y con una evidencia condicional para el trauma penetrante sin signos de vida y sin pulso, y para las heridas contusas con signos de vida pero sin pulso. Este paciente entra dentro del grupo de pacientes con trauma torácico penetrante con signos de vida pero sin pulso en el momento de ingresar. Y finalmente, el año 2018, el Joint Trauma System Clinical Practice Guidelines es publicado y estas guías del Joint Trauma System recomiendan la realización de toracotomías de emergencia en los pacientes con trauma penetrante que tengan una pérdida reciente de los signos vitales, definen reciente como menor de 15 minutos, como es el caso de este paciente, o pacientes que tengan una inminencia de paro cardíaco. El paciente tuvo un paro cardíaco, recuperó el retorno a la circulación espontánea, pero continuó encontrándose en un punto en el cual de manera inminente podía ingresar nuevamente a una parada cardiorrespiratoria secundaria a un choque obstructivo. También recomiendan su realización en pacientes con trauma cerrado con signos vitales prehospitalarios o con paro presenciado, como fue el caso del paciente, luego de que haya llegado al servicio. Hay otras indicaciones relativas para ellas, como el trauma contuso o penetrante con parada cardíaca prehospitalaria, pero sin signos de vida a la llegada. La toracotomía resucitativa tiene como objetivo principal restaurar el gasto cardíaco y prevenir la exsanguinación dentro de la cavidad toracoabdominal. Y como hemos venido mencionando, se utiliza para descomprimir el taponamiento cardíaco, controlar la hemorragia aguda, controlar fístulas broncopleurales, realizar masaje cardíaco directo y ocluir la aorta torácica descendente para poder detener hemorragias agudas abdominales. En este caso, se empleó para poder liberar la compresión secundaria al taponamiento cardíaco y para poder controlar la hemorragia aguda que estaba presentando el paciente. Recordemos que el taponamiento cardíaco se define como el acúmulo en la cavidad pericárdica de sangre que condiciona una disfunción diastólica y una disminución del gasto cardíaco. Las causas más comunes de taponamiento cardíaco son disección aórtica aguda, trauma ventricular, rotura traumática de la aorta y heridas cardíacas. La tríada de Beck, que se conforman por ingurgitación yugular, hipotensión y ruidos cardíacos velados, ocurre en menos del 30% de los casos, no es común.
por lo cual nosotros no podemos fundamentar nuestro diagnóstico de taponamiento cardíaco de manera aislada en este parámetro. Claramente no. Debemos evaluar otras cuestiones, por ejemplo el electrocardiograma, y en el electrocardiograma nosotros podemos ver un trazado de bajo voltaje o podemos apreciar ondas T picudas debido al roce del pericardio. Otros signos inespecíficos de taponamiento cardíaco que fueron experimentados por el paciente son agitación psicomotora, taquicardia, taquipnea y diaforesis. Nosotros consideramos que un paciente tiene una lesión cardíaca cuando presenta una herida penetrante torácica localizada entre la línea medioclavicular derecha, la línea axilar anterior izquierda, por debajo de las clavículas y por encima de los rebordes costales, básicamente en todo el territorio donde se puede encontrar el corazón. Y de acuerdo a la ATLS, la toracotomía resucitativa puede realizarse cuando no hay retorno a la circulación espontánea. En el caso de que no haya un cirujano y se haya confirmado la presencia de taponamiento cardíaco, se puede realizar una pericardiocentesis bajo ultrasonido siempre y cuando el personal esté capacitado y entrenado para ello. La Western Trauma Association, que la habíamos mencionado previamente, a través de un estudio multicéntrico con 56 supervivientes, describió que la tasa de supervivencia en trauma penetrante con RCCP mayor de 15 minutos por una sistolia, pero sin taponamiento cardíaco, era de 0. Las investigaciones sobre toracotomía resucitativa han tenido un rápido desarrollo gracias al contexto militar, y el contexto militar es lo que más ha impulsado el entendimiento actual que tenemos sobre toracotomía resucitativa. Se han realizado muchos estudios en soldados y en el contexto del trauma militar la toracotomía resucitativa tiene una tasa de supervivencia más elevada. En este orden de ideas vale la pena mencionar un estudio publicado con 110 pacientes, soldados, entre el año 2003 a 2007, que mostró una supervivencia del 12%. Otros datos recolectados entre el 2006 y el 2011 sugieren una supervivencia aumentada, una supervivencia de 21.5%. Sin embargo, como hemos venido mencionando, este es en el ámbito militar, y en el ámbito militar el éxito va a depender de la ubicación del paciente o el momento en el cual él perdió los signos vitales. Me explico. Según estos estudios, cuando los pacientes pierden los signos vitales en el campo de batalla, la supervivencia es de 0%. Cuando lo pierden durante el transporte, de 10.3%, y cuando lo pierden en el hospital de campaña, de 42.3%. Y en este contexto particular existen pautas de medicina de combate con recomendaciones. Y las pautas de medicina de combate, por ejemplo, a nivel estadounidense, recomiendan solo realizar toracotomías de emergencia dentro de los 10 minutos luego de que se pierden los signos vitales. En el caso del Reino Unido hablan de 5 minutos. Acá podemos apreciar el trauma propuesto por la Western Trauma Association para poder abordar a los pacientes y realizarles una toracotomía resucitativa. En cuanto a la técnica quirúrgica, describiéndola de manera muy sucinta, la técnica quirúrgica descrita por Beck afirma que el corazón puede exponerse mediante una esternotomía mediana o mediante una toracotomía intercostocondral. Una vez que se incide hacia el corazón, el método planteado por Beck, que es el que estamos describiendo, recomiendan controlar el flujo de sangre mediante la comprensión de la base, posicionando el tercer dedo a través del gran seno transverso y posicionando, como vemos en la imagen, los dedos 4 y el quinto en la parte posterior de la cavidad pericárdica. Y mediante compresión con los dedos se pueden ocluir las venas cavas y las venas pulmonares. Posteriormente se puede comprimir la base y se puede estabilizar el corazón entre el pulgar y el índice. El segundo paso descrito por Beck sería el control del flujo de sangre a través del corazón, comprimiendo la base y estabilizar el corazón entre el pulgar y el índice. Ahora, en la actualidad se recomienda un abordaje anterolateral para la realización de toracotomías de emergencia. Y en este contexto, la incisión empieza en el esternón, continúa por debajo del pezón y se extiende de manera curvilínea hacia la axila.
Lo que recomienda la literatura es que se incida en un solo trazo y en caso de que sea factible, se localice el quinto espacio intercostal. Sin embargo, se avanza en el primer espacio intercostal que se vea. En una situación de emergencia, si no encontramos el quinto espacio intercostal, se avanza por el primer espacio que nosotros podamos encontrar. Vamos a acceder por encima del borde costal de la costilla inferior, evitando el paquete vasculonervioso para poder evitar daños tanto agudos como crónicos, agudos empezando por un hemotórax masivo que puede ser una complicación de una lesión de la arteria intercostal. Vamos a ingresar hasta la cavidad pleural, vamos a seccionar la pleura parietal, sea con un bisturí o sea con unas tijeras, y se va a desplazar el pulmón hacia abajo, evitando lacerar. La pleurotomía la podemos extender un poco más incluso de lo que permiten los bordes de la piel. En el caso de las lesiones torácicas o mediastínicas derechas que no son alcanzadas desde el lado izquierdo, se recomienda extender la incisión en forma de concha. El esternón lo vamos a separar utilizando una sierra Gigli en caso de que sea necesario. Y mediante un separador de Finocheto también se puede aumentar la visualización para poder explorar el pulmón buscando fugas de aire o hemorragias, las cuales se pueden controlar mediante la utilización de pinzas hemostáticas, mediante la utilización de presión directa o mediante la utilización de sondas Foley. En caso de que exista una hemorragia o fugas aéreas masivas, se clampea el hilio pulmonar. El pulmón, como habíamos mencionado hace un momento, se debe retraer hacia abajo. La aorta, en caso de que sea necesario, se va a ocluir. El pericardio se va a incidir, como fue en el caso de este paciente, cuando existan dudas de lesiones. La incisión debe ser cuidadosa, se debe extender 1 centímetro anterior y paralelo al nervio frénico para no lesionarlo. Y en el caso de que la gravedad del cuadro lo permita, se recomienda, según la literatura, la resuspensión del pericardio con seda, previamente explorando el corazón para descartar lesiones. Ante la presencia de compromiso de alguna arteria coronaria, se debe intentar realizar su oclusión mediante puntos en U apoyados en teflón. Esa es otra recomendación que también aparece en la literatura. Obviamente estas recomendaciones que les estoy mencionando son recomendaciones que atañen a los cirujanos. Simplemente las menciono desde un abordaje conceptual, porque es algo que no es una competencia propiamente del intensivista. Sin embargo, un intensivista sí debe saber cómo se realiza el procedimiento, por eso se los estoy narrando según lo que dicta la literatura. En el caso de las heridas ventriculares, el sangrado se controla mediante presión directa o con la utilización de pinzas para las lesiones auriculares. En este paciente se tuvieron que controlar las heridas ventriculares y luego de controlar el sangrado se realizó una rafia. En el ventrículo izquierdo, entrando un poco en materia, las heridas se pueden sellar inicialmente con un dispositivo de grapas, pero las heridas, como fue el caso de este paciente, deben repararse con una sutura. La literatura recomienda que sea una sutura 3-0 no absorbibles. Y cuando se realiza la rafia, se debe asegurar que los vasos coronarios no sean atrapados. En el caso presentado, como les estaba mencionando, fue necesario realizar una pericardiotomía y fue necesario realizar una cardiorrafia. Luego de realizar el control del sangrado, se debe realizar masaje cardíaco abierto, desfibrilación interna o se debe suministrar tratamiento farmacológico antiarrítmico. Y si persiste la hipotensión, la aorta torácica se puede pinzar en cruz para poder aumentar la perfusión coronaria cerebral. En cuanto a la mortalidad global, según revisión sistemática de la literatura de 21 artículos de pacientes con trauma abierto versus cerrado, que fueron sometidos a toracotomías, en total es una revisión con 5.986 pacientes, la mortalidad global de la toracotomía de urgencias es de 92.8%. En el caso de las lesiones torácicas abiertas, la mortalidad es de 10.1% y en el caso de las cerradas, la mortalidad es de 1.7%.
Además, la supervivencia post-toracotomía resucitativa en el contexto de las heridas cardíacas penetrantes por arma blanca es de aproximadamente un 28.8% y cuando es secundaria a lesiones de bala es de un 7.9%, lo que da una mortalidad global para el trauma torácico abierto de 10.1%. En el caso de la toracotomía resucitativa, también existen riesgos posteriores de lesiones neurológicas. Sin embargo, lo que ha demostrado la literatura es que el riesgo de afectaciones neurológicas luego de la toracotomía es bajo, es de apenas un 0.4%, como podemos apreciar acá. La cavidad cardíaca más afectada es el ventrículo izquierdo, luego el ventrículo derecho. En el caso de este paciente, la cavidad que se afectó fue el ventrículo izquierdo. Cuando las lesiones cardíacas se asocian con heridas de grandes vasos, la supervivencia es muchísimo menor, es una supervivencia de 8.4%. Cuando existe compromiso abdominal concomitante, la supervivencia es de más o menos un 16%. Este paciente tenía un compromiso de la arteria descendente anterior. Si nosotros continuamos analizando la literatura sobre toracotomías resucitativas y nos remitimos a los metaanálisis que se encuentran en la cumbre de la evidencia, vamos a encontrar el metaanálisis de Liu, que lo vemos en pantalla. Fue un metaanálisis de 49 estudios que fueron extraídos de PubMed, JAMA y SINAC, que fueron publicados entre el año 2000 al 2020, y este metaanálisis resalta que la toracotomía de urgencias, tanto hospitalaria como extrahospitalaria, es un procedimiento claramente tiempo dependiente. En este metaanálisis se concluye que una tardanza superior a 5 minutos para la realización de una toracotomía de urgencias se asocia con un aumento significativo de las complicaciones neurológicas. Un aumento de más de 10 minutos de demora se asocia con un aumento significativo en el riesgo de mortalidad, al igual que la toracotomía cuando se realiza en pacientes con un ISS de 25 más o cuando se realiza en pacientes sin signos de vida. En este contexto la mortalidad es extremadamente alta. Cuando hablamos de mortalidades intra y extrahospitalarias, la mortalidad de las toracotomías de urgencias prehospitalarias es de aproximadamente un 93.5% y para las toracotomías realizadas en el servicio de emergencias de 81.8%. Además, los pacientes que experimentan lesiones contusas, según este metaanálisis de Liu, que son sometidos a toracotomía, tienen una mortalidad de 92.8%. versus una mortalidad de 78.7% en el caso de las lesiones penetrantes. Sin embargo, cuando se comparan las toracotomías secundarias a lesiones contusas o abiertas en cuanto a mortalidad intra y extrahospitalaria, la mortalidad es igual. Una revisión sistemática europea que incluyó 411 pacientes procedentes de varios estudios describió que la distribución de las toracotomías realizadas en hombres y mujeres fue de 3.51 en el contexto de los traumas cerrados. La supervivencia global fue de 42.8%, con un 25.4% en los traumas cerrados y un 61.2% en las lesiones penetrantes. En el caso de las toracotomías realizadas en urgencias, estas tuvieron una sobrevida de 12.9% y las consecuencias neurológicas a largo plazo fueron poco frecuentes. Y en relación a las complicaciones neurológicas debemos mencionar un estudio elaborado por Keller. Fue un estudio en el cual se hizo un seguimiento a 61 meses de 21 pacientes supervivientes de toracotomías resucitativas y Keller encontró que el 75% de los pacientes tenían una cognición normal, el 13% tenían un deterioro severo y el 13% tenían un deterioro moderado y un 25% experimentó un trastorno de estrés postraumático. La mayoría de estos pacientes tenían un trauma mayor cuando se les realizó la toracotomía y las alteraciones cognitivas, si se preguntan, fueron evaluadas en este estudio mediante el Glasgow Outcome Scoring y el Mini-Mental Status Exam. En relación a los riesgos y los beneficios, la toracotomía exploratoria es un procedimiento que en cuanto a costo-efectividad, que es un parámetro importante, solamente es costo-efectivo cuando se realiza según las recomendaciones de la literatura.
Además, es un procedimiento que cuando se hace por fuera de las recomendaciones establecidas en la literatura es fútil y se asocia con un consumo excesivo de hemoderivados y de recursos. Hay un estudio retrospectivo que se hizo con 123 pacientes en un centro de referencia que mostró que el 51% de las toracotomías resucitativas que se realizaron se hicieron sin indicaciones formales. Y eso tuvo un problema y es que se asoció con un consumo de 335 unidades de hemoderivados sin beneficios en la sobrevida. Y eso claramente no es costo efectivo. Y en el caso de los pacientes adecuadamente seleccionados, se utilizaron 850 hemoderivados y a pesar de ello solamente 3 pacientes sobrevivieron y alcanzaron el alta. Por otro lado, las toracotomías también se asocian con un riesgo de contraer HIV durante el procedimiento, que es un riesgo muy bajo, es un riesgo de 0.004% y para la hepatitis C es de 0.27%. Las toracotomías resucitativas en cuanto a gastos se asocian más o menos con $1.377 por cada intervención y hay un estudio publicado en el año 1994 por Mazorana y colaboradores que menciona que el costo por superviviente de toracotomía es de $93.175. Sin embargo, en el caso de los pacientes en los cuales se hace la toracotomía por un trauma penetrante y son los pacientes que tengan signos de vida, el costo se reduce apenas a $20.137. Otro beneficio social potencial de la toracotomía es la donación de órganos. Se estima que un donante de órganos puede ayudar aproximadamente a 55 personas. El estudio que vemos en pantalla fue un estudio retrospectivo con datos recolectados entre el 2006 y el 2009 en el condado de Los Ángeles y también en el Centro Médico de la Universidad del Sur de California. Este estudio evaluó supervivencia, donación de órganos y potencial donación de órganos por muerte cerebral. Este ensayo contó con una N de 263 pacientes que fueron sometidos a toracotomías de urgencias y de estos 85 recuperaron el pulso, 48 ingresaron a la UCI, 37 murieron en quirófano. Solamente 5 pacientes sobrevivieron al alta, a pesar de que 11 eran potencialmente donantes, se perdieron 6 donantes de órganos, y 5 de estos 11 pacientes habían experimentado lesiones cerradas, y de los 11 donantes, 8 decidieron no donar. En Colombia, a partir de la Ley 1805 del 2016, recuerden que todos los seres humanos somos donantes de órganos. Posteriormente, el paciente fue trasladado a quirófano. Allá se realizó una revisión general de la cavidad torácica. Se encontró una herida de 2 centímetros en ventrículo izquierdo con sangrado abundante sobre la arteria descendente anterior. Se encontró un hemotórax coagulado masivo de 4000 cc. Se evacuaron los coágulos. Se realizó una hemostasia con sonda Foley y se procedió a practicar una cardiografía con Prolene 3.0. Sin embargo, durante el procedimiento se ligó el tercio distal de la arteria descendente anterior. De manera inmediata se solicitó una valoración a cirugía de tórax que junto a cirugía general modificaron la cardiografía para poder liberar la arteria comprometida. Realizaron unos puntos separados con platelet de Dacron y Prolen 4.0, liberaron parcialmente la arteria descendente anterior, luego hicieron un cierre de la pericardiotomía con PDS 4.0, cerraron con puntos cruzados las costillas con Vicril 1.4, cerraron los músculos intercostales, la fascia torácica, el tejido celular subcutáneo con Vicril 0, afrontaron con Prolene, posicionaron un tubo a tórax de 32 French con sedado 0, lo conectaron a succión, solicitaron una radiografía postquirúrgica. Tomaron una radiografía postquirúrgica, que es la que vemos en pantalla, muestra un tubo adecuadamente posicionado, aunque se asocia con una radiopacidad en el lóbulo inferior izquierdo y un derrame pleural ipsilateral. Recordemos entonces que el hemotórax se define como una colección de sangre en el espacio pleural. Anualmente ocurren unos 300.000 casos en Estados Unidos. En cuanto al hemotórax, recordemos que el hemotórax se define como una colección de sangre en el espacio pleural. En cuanto a epidemiología, anualmente ocurren unos 300.000 casos en Estados Unidos.
y generalmente el hemotórax, como es el caso presentado, se asocia a traumas. En raras ocasiones el hemotórax puede ser iatrogénico o puede ser espontáneo y usualmente responde a causas vasculares. La hemorragia que causa el hemotórax se puede originar en la pared torácica, la vasculatura intercostal, usualmente a nivel de la arteria mamaria interna o también a nivel de grandes vasos. Incluso se puede desarrollar por sangrados a niveles mediastinales, en el miocardio, en el parénquima pulmonar, en el diafragma o en el abdomen. Hay varios manejos propuestos para el hemotórax que van desde la observación, el drenaje percutáneo, la toracostomía, la toracentesis, la tracotomía y la cirugía torácica asistida por video, que lo vamos a describir más adelante. Se ha propuesto también la infusión de fibrinolíticos para el hemotórax coagulado con la finalidad de acelerar el drenaje percutáneo, con la finalidad de evitar procesos quirúrgicos invasivos. Y recordemos también que el hemotórax se clasifica de acuerdo a la cantidad de sangre que se encuentra presente en la cavidad pleural. Cuando hay un contenido menor de 400 mililitros, se considera que el neumotórax es mínimo. Cuando hay un volumen entre 400 a 1000 mililitros, se considera que es medio. Y cuando es mayor de 1000 mililitros, se considera que es masivo. El paciente presentado con las características que hemos mencionado, tenía un sangrado de 4 litros, claramente sufrió un hemotórax masivo. El trauma torácico a nivel global es la principal causa de hemotórax y contribuye aproximadamente a 16.000 a 30.000 muertes anuales. El hemotórax ocurre en el 60% de los politraumas y causa entre el 15 al 30% de la mortalidad asociada al traumatismo. Y el hemotórax, por traumatismo cerrado, tiene una mortalidad cercana al 10%. Sin embargo, es significativamente mayor en los traumatismos torácicos penetrantes, donde el 90% de los afectados no van a sobrevivir al transporte al hospital. Cuando el traumatismo compromete el corazón, la supervivencia es inferior al 1%. Y la causa menos común es la causa iatrogénica. En los ancianos, el trauma cerrado es el principal causal de hemotórax y el trauma cerrado representa el 73.3%, el trauma iatrogénico el 25% y el espontáneo el 1.7%. Y en los pacientes con antecedente de hipertensión no controlada o aterosclerosis, la principal causa vascular de hemotórax es la ruptura o la disección de la aorta torácica. En cuanto a la mayoría de los hemotórax espontáneos, se relacionan con la anticoagulación, usualmente con la anticoagulación con heparina o warfarina. También son comunes en la anticoagulación de los pacientes con tromboembolia pulmonar, incluso con otros agentes, entre ellos los nuevos anticoagulantes. También se han descrito casos cuando se administra activador tisular del plasminógeno. La radiografía de tórax es la herramienta diagnóstica inicial para las lesiones torácicas en general. Se prefiere que la radiografía para el estudio de las lesiones torácicas se tome en posición vertical, porque la posición supina distribuye la sangre a lo largo de la región posterior del tórax y puede que no la visualicemos. De hecho, en la radiografía en bipedestación, el borramiento del ángulo costofrénico es el signo más frecuente en los pacientes con hemotórax y derrame pleural. Sin embargo, en esas situaciones, para que podamos visualizar una pérdida del ángulo costofrénico, se requieren al menos de 300 a 500 mililitros. Por otro lado, la radiografía vertical no puede usarse de manera precisa para poder cuantificar el volumen, porque pueden llegar incluso a pasarse por alto hasta 1000 mililitros cuando el paciente está de pie. En el caso de que el paciente se encuentre hemodinámicamente estable, la tomografía de tórax con contraste es una buena alternativa, porque permite evaluar a detalle la lesión e identificar sangrados no detectados inicialmente. También es importante mencionar otro tipo de hemotórax, que son los hemotórax retardados, que son definidos como aquellos hemotórax que ocurren luego de que la imagen inicial fuera negativa.
Existen varios abordajes terapéuticos para el neumotórax. Se puede optar por un manejo expectante asociado a cuidados respiratorios y control del dolor cuando el paciente está hemodinámicamente estable y si el volumen del hemotórax es menor de 300 cc. En el contexto de los manejos expectantes, cuando el sangrado es inferior a 300 cc, la probabilidad de éxito es relativamente buena, de 72 a 92%. Actualmente, la toracocentesis evacuatoria con aguja, que fue una prueba que se utilizó durante tantos años, se considera obsoleta, aunque se puede utilizar en colecciones pequeñas que sean clínicamente insignificantes según la descripción del médico. Esto es lo que dicta una revisión narrativa de Seiler sobre hemotórax en general. La toracostomía con tubo en la actualidad es la intervención primaria para el manejo de los hemotórax y de acuerdo a las pautas internacionales, en todos los casos de hemotórax se debe considerar la realización de una toracostomía. Cuando se trata de manera temprana con la realización de una toracostomía, tan solamente el 10 a 15% de los pacientes va a requerir una nueva intervención para un hemotórax residual. En cuanto a los tubos recomendados, deben de ser de gran calibre, típicamente de 28 French, aunque algunos metaanálisis como el que vemos en pantalla no han sugerido diferencias estadísticamente significativas entre los tubos grandes y los tubos pequeños, aunque por sentido común deberíamos utilizar tubos más grandes. En cuanto a la succión, que es otro tema importante, se debe utilizar una succión de al menos 20 a 40 centímetros de presión negativa de agua al tubo. Varios estudios han mostrado que la utilización de succión disminuye la duración de la terapia con el tubo a tórax, disminuye la duración de la estancia hospitalaria, disminuye el riesgo de neumotórax recurrente, disminuye las fugas de aire y el riesgo de empiema. Hay un metaanálisis que incluyó 3 ensayos clínicos aleatorizados y este metaanálisis describe un efecto clínico favorable de la succión para el tratamiento con tubo. También describe un beneficio en cuanto a la estancia hospitalaria y la incidencia de fuga de aire. Sin embargo, este metaanálisis en cuestión que estoy mostrando no encontró diferencias significativas en cuanto a la incidencia de hemotórax coagulado o la necesidad de intervención. En cuanto a la utilización profiláctica de antibióticos, este es un tema controvertido. Se ha demostrado que el uso de antimicrobianos 24 horas luego del inicio del drenaje torácico para un hemotórax reduce la incidencia de neumonía de un 14.8 a un 4.1% y en el caso del empiema de un 8.7% a un 0.8%. Por lo cual, algunos autores recomiendan la suministración de una cefalosporina de primera generación dentro de las primeras 24 horas posteriores a la colocación del tubo, como fue el caso en cuestión. Sin embargo, una guía realizada por Moore en el año 2012 no establece recomendaciones sobre este tema, y hay un estudio multicéntrico con 1.887 pacientes que determinó que no hubo una mejoría significativa en cuanto a la tasa de empiema o neumonía cuando se utilizaban antibióticos profilácticos. Continuando con la historia de nuestro paciente, se solicitó un ataque abdominal contrastada luego de la estabilización hemodinámica y un ataque de tórax. El paciente se trasladó a la unidad de cuidados intensivos con indicación de succión continua. Se inició protocolo de transfusión masiva con 5 unidades de plasma fresco congelado y 5 unidades de concentrado globular. Se indicó una transfusión de plaquetas. Sin embargo, ante la falta de disponibilidad no fue factible realizarlo. El paciente finalmente ingresa a la unidad de cuidados intensivos en compañía de un anestesiólogo y personal de quirófano, recibe soporte vasopresor con norepinefrina 0.3 microgramos kilogramo minuto, además de ventilación mecánica invasiva con parámetros protectores, recibe sedación con fentanilo a 200 microgramos hora y midazolam 3 miligramos hora. En el examen físico ingresó a la unidad una tensión arterial de 100
137,91 milímetros de mercurio, una tensión arterial media de 106 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 64 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, una saturación arterial de oxígeno de 96%, unas pupilas mióticas, simétricas, bradyrreactivas, una palidez mucocutánea generalizada, un tórax con un área de toracotomía, un tubo de toracostomía con un drenaje funcional, ruidos cardíacos disminuidos en intensidad y una diuresis de 400 cc con un RAS de -4. Los gases arteriales posteriores al procedimiento muestran un pH de 7.11, una PaCO2 de 57 milímetros de mercurio, una PaO2 de 261 milímetros de mercurio, un bicarbonato de 18 milimoles por litro, una base exceso de -18, un lactato de 9.6 milimoles por litro. Los estudios de ingreso revelan un electrocardiograma en ritmo sinusal, inicialmente con un supradesnivel en todas las derivaciones, las cuales no se evidencian en electrocardiogramas posteriores. En los gases arteriales de ingreso a la unidad, un pH de 7.23, una PaCO2 de 48, una PaO2 de 86, un bicarbonato de 18 milimoles litro, una base exceso de -7, una PaFi de 274, unos gases venosos con una saturación venosa de oxígeno de 47%, una glucometría de 196, un hemograma con 14.670 leucocitos, 15.400 de ellos neutrófilos, 1.100 de linfocitos, una hemoglobina de 12, un hematocrito de 35%, plaquetas en 160.000, PT de 10 segundos, PTT de 24 segundos, INR de 1, fibrinógeno de 227 miligramos por decilitro, una creatinina de 0.8 miligramos decilitro, un BUN de 19 miligramos por decilitro y un potasio de 4.6 miliequivalentes con un cloro de 112 miliequivalentes. En UCI se monitoriza con pico, se solicita tromboelastografía para poder guiar la transfusión de hemoderivados. Se instaura manejo con gluconato de calcio para evitar una hipocalcemia asociada a la transfusión masiva. Se suministra manejo inotrópico con dobutamina 2.5 microgramos kilogramo minuto. Esta infusión se detiene el 23. Se indica continuar cefazolina 2 gramos 6 horas durante 5 días. El 22 se toma un ecocardiograma transtorácico, se encuentra una alteración de la motilidad en la pared anteroseptoapical del ventrículo izquierdo, una fracción de eyección del ventrículo de 58% con una leve dilatación ventricular derecha, asociada a un discreto derrame pericárdico con una interfaz en sístole de 6 milímetros, sin efectos hemodinámicos. Se encuentra una válvula aórtica trivalva sin gradiente sistólico significativo y una aorta descendente de 2.90 centímetros, pero ante una ventana acústica limitada no es factible calcular la presión pulmonar. El TAG realizado el 24 encuentra un hemotórax coagulado en lóbulo inferior izquierdo, un derrame pleural basal posterior derecho laminar, con una telectasia pasiva del parénquima pulmonar subyacente, una lesión traumática en el apex cardíaco con escase derramo pericárdico, una reexpansión completa de la cámara del neumotórax izquierda con un tubo de toracostomía en adecuada posición. Se encuentra un anillo aórtico y un septum interventricular hiperdenso con signos indirectos de anemia. El ataque de abdomen contrastada, se encuentra una laceración en polo renal inferior con líquido de distribución laminar perirrenal, pararrenal, parietocólico izquierdo y pélvico. Se encuentra gas extraluminal adyacente al ángulo esplénico del colon, por lo cual se sospecha de una lesión de víscera hueca, por lo cual más adelante se solicita una valoración por cirugía general. Se tomó un electrocardiograma al 24, encontrando una elevación del punto J en la cara inferobasal. Como les comenté, se interconsultó con cirugía general dictaminó un manejo conservador. La radiografía de control muestra un hemotórax residual. El 24 el paciente se autorretira al tubo por un episodio de agitación, se interroga y se descubre que el paciente tiene antecedente de consumos de sustancias psicoactivas. Debido a la presencia del hemotórax coagulado que habíamos descrito previamente a nivel del lóbulo pulmonar inferior izquierdo, solicitaron una nueva valoración de cirugía de tórax.
Cirugía de tórax, decide continuar con un manejo médico. El 25 el hemograma ya mostraba una yugulación de la respuesta inflamatoria, unos leucocitos de 6.800 con 5.000 neutrófilos, 1.100 linfocitos, una hemoglobina de 9,3, un hematocrito de 27, unas plaquetas de 161.000, una creatinina de 0,8, un BUN de 34, un sodio de 142 y un potasio de 4,2. Debido a la estabilidad hemodinámica, suspenden la infusión de norepinefrina. Sin embargo, por la agitación que les acabo de comentar, ponen una infusión de dexmedetomidina, esto respaldado por el antecedente de consumo de sustancias psicoactivas del paciente. El 26 se hace necesaria la sedación y la contención mecánica, se aplica una dosis única de haloperidol, 2,5 miligramos endovenosos, y se adiciona quetiapina, una tableta de 25 miligramos, una cada 12 horas, también lorazepam, 1 miligramo cada 8 horas y ácido valproico, una tableta de 500 cada 12 horas. Solicitan interconsulta con psiquiatría y temporalmente requiere una nueva intubación. En cuanto a la parte de la salud mental en el paciente crítico, la salud mental es un factor pronóstico importante, tanto que existe un paquete que se conoce como el paquete ABCDF. Y el paquete ABCDF exalta la importancia de la evaluación y el manejo del dolor, las pruebas de respiración y despertar espontáneo, la elección de sedantes, el monitoreo diario del paciente con delirio, la movilización temprana y el empoderamiento familiar. La agitación en la unidad de cuidados intensivos es algo que es frustrante no solo para el personal, sino también porque puede tener efectos deleterios sobre la seguridad del paciente, como el autorretiro de las invasiones, como fue el caso presentado. Por otro lado, tenemos que ser muy cuidadosos con la utilización de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son medicamentos con un perfil inseguro en general, se asocia con un aumento del delirio y de la mortalidad. Además, la literatura ha demostrado que el uso de haloperidol y antipsicóticos atípicos es útil para poder tratar síntomas, pero no es útil para poder prevenir el delirio y tampoco acortan la duración del mismo. En cuanto a la utilización de medicamentos, se han propuesto varios, entre ellos el ácido valproico. El ácido valproico mostró su utilidad en un estudio descriptivo retrospectivo de 47 pacientes, en los cuales se prescribió ácido valproico por un mínimo de 3 días para el manejo de la agitación y el delirio. En este estudio se observó un menor porcentaje de agitación, 47,8 versus 16,7, y en cuanto al delirio, 84,8 versus 63,3%. Durante el tratamiento con ácido valproico. Hay una revisión sistemática y un metaanálisis que examina el rol de la dexmedetomidina en delirio y agitación en la unidad de cuidados intensivos. Este metaanálisis incluye 8 ensayos con 1.425 pacientes y mostró que la dexmedetomidina se asociaba con una menor incidencia de agitación y de delirio a expensas de más episodios de bradicardia y hipotensión. Sin embargo, a pesar de los efectos beneficiosos de este fármaco, pues no se describen efectos sobre la mortalidad. También existe un metaanálisis y una revisión sistemática que ha demostrado la capacidad de la ketamina para disminuir la incidencia de delirio, aunque no se asocia con disminuciones en la mortalidad, disminuciones en cuanto a la sedación o a la utilización de vasopresores. Se ha propuesto la evaluación de la gravedad del delirio mediante varias escalas validadas como la CAMICU-7, que considera evaluaciones del CAMICU, y también se puede utilizar la escala de RAS para el paciente agitado. En cuanto a la contención mecánica, debe considerarse ante el fracaso de la contención verbal, las medidas ambientales o conductuales o la contención farmacológica, y de ser necesaria se deben considerar 10 puntos de buena práctica. Primero, respetar el espacio personal del enfermo. Segundo, no ser provocador. Tercero, intervenir de manera verbal. Cuarto, ser conciso. Quinto, identificar los deseos y sentimientos del paciente. Sexto, escuchar con atención al paciente. Séptimo, ser empático. 8. Aclarar las reglas y establecer límites. 9.
ofrecer opciones y 10, informar al paciente y al personal. El 27 se brinda una sedación superficial con dexmedetomidina, con propofol, porque el paciente aún continúa muy agresivo con el personal. Psiquiatría lo valora, manifiesta que es un usuario regular de alcohol, marihuana, inhalantes y bazuco, llega a emplear hasta 14 dosis diarias. Psiquiatría reajusta manejo, suspende quetiapina, indica 500 miligramos orales de ácido valproico cada 8 horas y levomepromacina. Además, indica una suspensión gradual del lorazepam. Cirugía de tórax revalora al paciente, dictamina que requiere manejo quirúrgico mediante videotoracoscopia. Realizan una videotoracoscopia, realizan un drenaje de derrame pleural, retiran algunas membranas pleurales viscerales engrosadas, hacen una decorticación pulmonar izquierda, logran la reexpansión pulmonar, revisan la hemostasia y lavan el espacio pleural con solución salina, obtienen varias muestras que obtienen al laboratorio, las cuales no indican infecciones ni otras alteraciones, insertan un tubatórax de 30 French, fijan con PDS, cierran los puertos y luego de la intervención quirúrgica trasladan nuevamente al paciente a la unidad de cuidados intensivos, donde se indican incentivos respiratorios y se da la orden de conectar a su... El día 28, la radiografía de tórax es retirada. Ya el examen radiológico mostraba que el pulmón se había reexpandido adecuadamente, se había solucionado el problema subyacente, los sonidos respiratorios habían vuelto a la normalidad, el volumen del drenaje era inferior a 100 a 150 mililitros en 24 horas y no existían burbujas en el drenaje. El 2 de marzo se solicita un ecocardiograma transtorácico para poder definir si el paciente va a ser trasladado a la unidad de cuidados intermedios o sala general. El ecocardiograma solamente reporta algunas alteraciones en los segmentos apicales, septales y en la pared inferior del ventrículo izquierdo con una FEBI preservada. Reporta que persiste una dilatación leve del ventrículo derecho, sin embargo no se evidencia un derrame pericárdico. El 03 evidencian signos sugestivos de sobrecarga hídrica, por lo cual indican terapia de pletoria con furosemida. Sospechando una ligadura de la arteria coronaria, solicitan valoración con hemodinamia, quien descarta la realización de una coronariografía. Finalmente, el 4 de marzo el paciente es remitido a otra institución para iniciar un proceso de desintoxicación. Tradicionalmente, siempre que se retira un tubo a tórax, se realiza una radiografía de tórax. Esto es algo rutinario en la mayoría de los servicios. Sin embargo, la literatura ha demostrado que esta práctica conduce a intervenciones innecesarias que pueden aumentar los costos de la atención médica. Un estudio retrospectivo de 3 años que fue realizado por Zukowski y su equipo, que incluyó a 433 pacientes, de los cuales 87.1 fueron sometidos a una radiografía de tórax posterior a la extracción de tubo a tórax, mostró que el 33.2% de los casos presentaban anomalías imagenológicas. Entre estos, el 65.7% resultó en la repetición de las imágenes y un 25.7% experimentaron retrasos en el alta. Sin embargo, solamente el 3% requirió reemplazo del tubo. Los pacientes que requirieron una reintervención, en un 75% tuvieron imagenológicos normales luego de la extracción, pese a que eran sintomáticos. Este estudio sugiere que la utilidad de la radiografía de tórax luego de la extracción del tubo es limitada y puede evitarse en los pacientes asintomáticos. Mensajes para llevar a casa: la atención del paciente crítico debe ser integral. En trauma penetrante torácico, la toracotomía resucitativa debe hacerse en los primeros 15 minutos. La salud mental es una prioridad en la unidad de cuidados intensivos y en los pacientes traumatizados, la aplicación de protocolos de transfusión masiva debe ser rápida.